Bueno, entonces estábamos hablando de que en este día nos toca el título Dios obra a través de sus siervos. Y decíamos nosotros que Dios cuando obre a través de nosotros o quiera obrar a través de nosotros van a haber 7 realidades que vamos a vivir. La primera realidad es esta, que Dios... ¿Te cansaste? Ah. Dije, no se vaya a caer de repente. Que Dios siempre está trabajando. ¿Sí? Dios nunca deja de estar presente. A veces lo hace de forma silenciosa, otras veces se ve la forma que Dios actúa, pero eso no significa que Dios esté lejos de lo que está pasando en el mundo y de lo que nos está pasando a nosotros interiormente. Y esa es una realidad que a veces nos cuesta asimilar cuando nos pasan cosas difíciles a nosotros, ¿no? Dices, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto, cuando me pasó esto otro? Y Dios dice, no, yo estaba. Lo que pasa es que a veces te tengo que dejar un poco. Tengo que mantenerme en silencio porque necesitas aprender ciertas cosas. Bueno, puede haber un montón de razones. La segunda realidad es que Dios quiere tener una relación de amor con sus hijos, con su creación. Dios puede hacer las cosas por sí solo porque es Dios. ¿Cierto? Eso veíamos también. Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Y entonces es un privilegio, y eso era una de las cosas que me gustaba de leer cuando ustedes ponían sus comentarios en el grupo de WhatsApp, porque se dan cuenta que es otra manera de pensar, ¿no? De decir, Dios con todo su poder, con toda su majestad, humillándose para ser hombre, para ser crucificado, para servirnos a nosotros. Entonces después muchos de ustedes ponían qué privilegio es que Dios haya hecho eso, ¿cómo yo no lo voy a hacer? ¿Cierto? Y ahí cambia completamente porque ahí ya cualquier cosa que Dios te mande a hacer, tú dices, esto no es para que yo me vea, ni tampoco es que si yo no lo hago nadie lo puede hacer, entonces todos dependen de mí. No, nada que ver, es un privilegio hacerlo. Y ahí sí cambia la forma de pensar. La realidad número 3, después de que nosotros sabemos de que Dios está obrando, que Él quiere tener una relación con nosotros, es que Dios nos hace una invitación. ¿Una invitación a qué? A seguirlo, a trabajar con Él. Y esa invitación es eso, es una invitación. Puedes aceptarla o no. Hay gente que lo acepta, hay gente que no. Vemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Sígueme, le decía, le dijo a los pescadores, le dijo a uno que estaba cobrando los impuestos, le dijo a un joven rico, unos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero era una invitación voluntaria y siempre va a ser voluntaria. Cuando uno acepta esa invitación, ahí es que Dios nos habla. Esta es la realidad número 4. Ahí sí, Dios nos habla, que era lo que estábamos comentando hace un ratito. Dios nos dice qué es lo que Él está haciendo. Ahí empezamos a escuchar la voz de Dios. Después de eso, viene todo esto, acuérdense que lo vamos a trabajar en estas clases que vienen, o sea, la de la próxima semana y las unidades más adelante, viene una crisis de fe. ¿Qué será eso de la crisis de fe? No sabemos. Después de eso, hay que hacer unos ajustes en nuestra vida. Y por último, nosotros tenemos la experiencia, cuando obedecemos, de conocer a Dios. ¿Conocer a Dios cómo? De otra manera. Porque habiendo pasado todas estas circunstancias, todos estos procesos, ya tú tienes otra perspectiva de Dios. Ya no es la misma forma, porque precisamente en cada una de estas etapas aprendiste a conocer una faceta diferente y llegas precisamente al momento en que dices, ahora tengo otro entendimiento de Dios. A mí siempre me viene a la mente este pasaje de Job. Fíjense que Job en el capítulo 1 dice que él ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por si acaso los hijos habían pecado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo han leído? Bueno. Pero en los últimos capítulos de Job dice, yo de oídas te había oído. O sea, Job hacía eso, no lo sé si por costumbre, por rutina. Él sabía que había un Dios y por si acaso lo ofendimos, vamos a hacer un sacrificio. Pero después de todas las peripecias que pasa, en los últimos capítulos de Job dice, ahora
mis ojos te ven. Después de todo esto que pasé, tengo otro entendimiento. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Qué les parece? Pueden tomar asiento nomás. Muchas gracias por... Asiento nomás. Gracias, gracias. Entonces, hoy en esta clase vamos a ver las primeras 3 realidades. Para eso, o antes de empezar en eso, en la página 25, arriba al principio de todo hay unas preguntas. Dice, complete lo siguiente para comenzar a aprender las 7 realidades. Lea las 7 realidades al margen de la página 24, o sea, la primera página que estuvimos viendo hoy donde está el título. Ahí están en la columna de la izquierda todas las realidades que acabamos de decir, ¿no? La realidad número 1 es que Dios siempre está trabajando en nosotros, o alrededor de nosotros, perdón. En la 2, Dios busca relación continua de amor con usted, dice, nosotros podemos decirlo conmigo, que una relación que sea real y personal. La número 3, Dios nos invita que nos unamos en su obra. En la 4, Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo, por medio de la Biblia, por medio de la oración, de las circunstancias y de la iglesia. Todas estas cosas, como les digo, lo vamos a estar trabajando. Gracias, perdóname que me demoré mucho. Lo vamos a estar trabajando en las próximas clases. De hecho, el libro en general se trata de todas estas cosas, explicándolo con más detalle, ¿no? Así que va a estar muy interesante. El número 5, Dios nos hace la invitación y eso siempre nos conduce a una crisis de fe. En el 6 dice, usted tiene que hacer ajustes. Bueno, y en el 7 ya la experiencia de llegar a conocer a Dios. Entonces, en la página de al lado, en la 25, escriban ahí las palabras que les resulten de cada una de estas realidades, las palabras más importantes como para acordarnos. No todo lo que dice la columna de la página 24, sino que algunas palabras claves para recordarlo. Yo, por ejemplo, en los papelitos que puse ahí, precisamente es eso, ¿no? Las palabras claves que usé, yo les voy a mostrar. Si quieren pueden usar las mismas y si no, otras que ustedes les ayuden a recordar. A ver, se me perdió. Acá. La número 1 le puse Dios trabajando. 2 palabras nada más, pero que me hacen recordar, Dios siempre está trabajando alrededor mío, etcétera, etcétera, ¿no? En la realidad número 2, usé relación de amor, que Dios siempre está buscando tener una relación de amor con nosotros. En la número 3, usé solo la palabra invitación. Dios nos invita a que nos unamos con Él. En la número 4, usé Dios habla. En la número 5, crisis de fe. En la número 6, usé la palabra ajustes. Y en la número 7, puse entre paréntesis obediencia, porque obviamente que si yo obedezco todo lo demás, voy a llegar a esta experiencia de conocer a Dios. Así que si les gustaron esas palabras, cópienlas, y si no, las que ustedes quieran, nada más para que lo puedan recordar, ¿no? Eso es en la pregunta número 1, entonces decía la A, que hagamos un círculo con las palabras que nos parecieron más importantes. En el B, que escribamos las palabras, que fue lo que dijimos recién, ¿no? En la letra C, lea de nuevo lentamente cada realidad,
anote cualquier pregunta que tenga sobre alguna cosa que no entienda bien sobre estas realidades. Esto vamos a no tomarlo mucho en cuenta porque, como dijimos, lo vamos a empezar a desglosar a lo largo de todo el libro, así que por ahí, si hay alguna pregunta, me parece que está bueno esperar a que hablemos de ese tema y ahí va a ser el momento adecuado porque por ahí ya ahí mismo se responde. En la D dice, usando solamente las palabras o frases que escribió, vea si puede resumir mentalmente las 7 realidades. Bueno, lo mismo que dije hace un rato, estas palabras son para que nos ayuden a recordar. Y después, esto en su casa lo pueden hacer, tratar de escribirlas, ¿no? Cómo son estas realidades, con esas palabras nada más las más importantes. La mayor parte de este curso, dice el autor, se concentrará en estudiar estas realidades a fin de ayudarlos a comprenderlas a cabalidad. Tal vez usted anotó preguntas tales como ¿qué quiere decir una relación de amor con Dios? O ¿cómo sé cuándo Dios me está hablando? ¿Cómo sé dónde Dios está obrando? ¿Qué ajustes me exige Dios que haga? ¿Cuál es la diferencia entre ajuste y obediencia? Bueno, todas esas preguntas, dice el autor, vamos a tratar de explicarlas más adelante, ¿no? En las clases más adelante. Hay 3 cosas similares en la vida de los personajes bíblicos mediante los cuales Dios obró. Una es, cuando Dios habló, ellos sabían que era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos sintieron que Dios les hablaba, no tuvieron la duda de si será mi pensamiento o qué será lo que quieren hacer los demás para que yo lo haga, para quedar bien. No. Ellos estaban convencidos que era Dios el que le estaba hablando. Esa fue la primera cosa que pasó con los personajes bíblicos a los que Dios les habló. La segunda cosa es, ellos supieron lo que Dios les estaba diciendo. Muchas veces en la interpretación bíblica se hacen y se rebuscan mucho las cosas como para querer decir algo que en realidad la Biblia no lo dice. Entonces empezamos a hacer todo este tipo de sumas y restas para que nos dé el resultado que nosotros queremos, pero en realidad cuando vemos cómo Dios actuó con las personas a las que le habló, siempre fue claro su mensaje. Entonces, ellos sabían exactamente lo que Dios les estaba diciendo. Y la tercera cosa también que pasó con estos personajes a los que Dios les habló, ellos supieron lo que debían hacer en respuesta a lo que Dios les decía. ¿Sí? Y acá, ya estamos en la parte de abajo de esta página 25, donde vamos a analizar un poquito el llamamiento y el ministerio de Moisés. Porque ahí tenemos un buen ejemplo. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 2, 3, 4. Y usando la secuencia de las realidades que vimos. Antes que entremos en esto, me gustaría dar un poquito de contexto rápido, súper rápido, de Moisés. Por ahí la mayoría de ustedes lo saben. Nosotros, para agarrar vuelo, voy a ir desde Abraham, pero yo podría ir desde Noé, o sea, desde Adán mismo, porque la Biblia, desde el capítulo 4 o 5 de Génesis, cuando empieza a hablar de las genealogías, que a veces es un poquito aburrido leerlo, ¿no? El hijo de este engendró a no sé quién, bueno, pero uno si va siguiendo esa línea, puede ir desde Adán mismo hasta Moisés sin ningún problema. Yo lo que voy a hacer es agarrar de Abraham, que fue el primer personaje que estuvimos estudiando desde la primera clase, ¿está bien? Entonces, arrancamos desde ahí. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac, otro hijo que se llama Jacob, al cual Dios le cambia el nombre a ese Jacob y le dice, tú te vas a llamar Israel. De ahí viene el nombre del pueblo y la nación de Israel. De ese padre, ¿no? Desde ese personaje. Como sabemos, Jacob o Israel tiene 12 hijos a los que se les llama a
a la familia de esos hijos se le llama las tribus de Israel, ¿cierto? De esos, más o menos conocemos la historia. Ahí viene José, que es el menor de esos hermanos. Los hermanos le tienen envidia, lo venden como esclavo. A José lo llevan a Egipto, otro país. José crece ahí, Dios le da el don de interpretar los sueños, empieza a crecer, empieza a tener fama de eso, tanto que llega a ser consejero del rey, del faraón. En Egipto los faraones eran los reyes, ¿no? Entonces llega a tener tal influencia José que se viene una hambruna tan grande en todos los países de alrededor que su familia, ellos pensando que José había muerto por ahí, ¿cierto? Se van a Egipto a comprar alimentos porque José era el único que tenía alimentos cuando era encargado de las bodegas, por así decirlo, y del palacio del rey, a raíz de haberle ayudado al rey a interpretar uno de los sueños que venían 7 años de mucha abundancia y 7 años de mucha pobreza, ¿cierto? José le interpreta ese sueño y le dice al rey, mira, va a pasar esto. El rey le dice, bueno, tú vas a quedar a cargo de todo, vas a administrar todo. En eso está José cuando viene la familia de la tierra donde él había nacido y llega a Egipto y bueno, ahí se encuentra con los demás. Esta historia está ahí en la Biblia mucho más detallada, por supuesto, yo voy rapidito. Y entonces se vienen a vivir a Egipto los hermanos de José, los mismos que los habían vendido, bueno, se perdonan, ¿no? Y se vienen a vivir. Empiezan a crecer en Egipto estas familias y se empiezan a hacer demasiados. Entonces los egipcios dicen, ojo con estos, que claro, ellos estaban trabajando ahí como esclavos y demás, pero empiezan a crecer tanto, dicen, no vaya a ser que se subleven, que quieran derrocarnos, quitarnos nuestra tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Démosles trabajo, duro, más trabajo. El faraón dice, recarguemos más sus trabajos para que no tengan tiempo de armar ninguna revuelta ni ninguna revolución, sino que sigan ellos trabajando para nosotros. En eso está el pueblo de Israel, o sea, todos los hijos de Israel, todos sus descendientes, que a estas alturas ya se transformaron en millones de personas. O sea, creció, que se dieron mucho esas familias. Y ahí, en este contexto, es que nace Moisés, de gente oprimida, ¿cierto? Ya sabemos también esa historia. Mandan a matar a los niños. La mamá de José, o sea, de Moisés, lo mete en un canastito por el río cuando ve que la hija del faraón se está bañando por ahí. La hija del faraón ve al bebé, dice, lo adopto, y Moisés empieza a crecer como si fuera un egipcio. Pero con estas coincidencias, que Dios arma todo, desde antes que nosotros naciéramos, se le encarga a la mamá de Moisés que lo crezca como si fuera su niñera. ¿Cómo dicen acá? Su nodriza, su niñera, ¿no? Era su mamá verdadera, digamos. Entonces, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que dentro en la intimidad, ¿no?, de que estaba Moisés chiquito y su mamá, siempre venían estos comentarios, siempre venían esto de, tú eres hebreo, porque en ese momento se llamaban hebreos los israelitas, tu pueblo es otro, no sé, o a él le creció algo dentro, simplemente sabiendo que donde él estaba creciendo, aunque tenía muchos lujos y demás, pero no era ese su lugar. Su lugar era con los que estaban haciendo ladrillos y siendo esclavizados afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés crece, un día ve que le están pegando a uno de los hebreos y él va y lo defiende y mata al egipcio que le estaba pegando a un hebreo. A raíz de eso, alguien lo vio y le dice, te voy a acusar, y se va Moisés. Se va Moisés de Egipto, se escapa. Deja todo, yo no sé si por ahí él pensó, capaz que si le hablo a mi abuelo, que era el faraón, o a mi mamá, no me van a hacer nada, no sé, pero él se escapó. Entonces deja todos esos lujos, se escapa, y en esta situación es que de repente
Dios se le aparece. Y ahí vamos a ver la realidad número 1, que decíamos nosotros Dios. ¿Se acuerdan que la realidad número 1 cuál era? Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Y acá la realidad número 1 de Moisés era que Dios estaba obrando. Fíjense lo que dice. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y acá está lo que Dios estaba haciendo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, el papá de todos, de donde viene, ¿no? De donde agarré yo la genealogía para llegar hasta Moisés. Bueno, ese pacto que Dios había hecho con Abraham, que Dios le iba a dar una nación de su descendencia, iban a ser una nación que ni siquiera las estrellas del cielo se podían, como las estrellas del cielo digo que no se podían contar. Dice acá en la Biblia que Dios se acordó de su pacto con Abraham. Y esto de se acordó, obviamente que no quiere decir que Dios se olvida de las cosas, sino más bien que Dios piensa y reconoce que esos que están sufriendo y que están clamando a Él son sus hijos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, la primera realidad es que Dios estaba actuando ya, estaba escuchando lo que están gimiendo, lo que están llorando, lo que están sufriendo los hijos de Israel en esta tierra. Y ahí empieza todo el plan, ¿cierto? Acuérdense que estamos hablando del llamamiento de Moisés. Te dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Moisés? Ahora vamos para allá. La realidad número 2. Dios estableció una relación continua, continua de amor con Moisés, que fue real y personal. Dice el versículo que Dios se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Qué es eso? Un arbusto. Y lo especial de esto es que un arbusto que se estaba quemando pero no se consumía en ningún momento. O sea, un arbusto consumiéndose no tiene nada de especial, ¿cierto? Alguien le prendió fuego, se prendió fuego con el sol, no importa. Lo que tiene de especial este arbusto es que no se consumía. Eso llamó la atención de Moisés. Y Dios le dijo que iría con él a Egipto cuando habló con él, porque le dice, Dios le dijo que iría con él a Egipto. En muchos pasajes, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio, muestran cómo Dios buscó siempre esta relación de amor con Moisés. Por ejemplo, acá está en Éxodo 24, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra. Bueno, y sigue avanzando. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios quería estar con Moisés. Dios quería tener una relación con Moisés. Así que la realidad número 2 es esa. Dios quiere tener una relación con Moisés. La número 1 es que Dios ya estaba actuando. La 2 es que Dios quiere tener una relación con Moisés. Y la realidad número 3, Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo. ¿Cuál era la palabra que habíamos usado nosotros? En la número 3, ¿se acuerdan? Una invitación, exactamente. Y acá, en Éxodo 3, versículo del 8 al 10, dice, y he descendido para liberarlos de mano de... Esto está hablando Dios a Moisés. Le dice, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está la invitación. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Se podía haber negado a Moisés? Por supuesto que se podía haber negado. Así como vemos, como hace un rato le decía, esta invitación de Jesús, ¿no? Siempre, sígueme, sígueme. Y algunos decían sí, otros decían no.
Y esto puede ser también para nosotros un principio de que Dios no actúa en contra de la voluntad de las personas cuando esas personas simplemente no quieren. Yo lo comentaba hace un tiempo por aquellos que a veces tenemos familia, por ejemplo, que no conocen a Dios o que se han alejado de Dios. Por supuesto que podemos orar por ellos, pedirle a Dios que tenga misericordia, pero hay un punto en que esas personas tienen que hacer su elección y Dios lo respeta. Y aunque sea doloroso, que ellos no quieran aceptar, acercarse a Dios, vivir la vida cristiana plena que Dios estableció para cada uno de nosotros. Como sabemos, Dios tiene una relación de amor, quiere tener una relación de amor con todos nosotros porque somos su creación. Pero cuando esa persona no quiere, no quiere. Y por más doloroso que sea, Dios respeta eso. Entonces, vamos avanzando. Después de la realidad número 3, ahí estamos en la página 26. Esa realidad número 3 dice: Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo. Y me gustaba esta frase del título de esa realidad número 3, que dice a participar con él. Porque no dice no dice a trabajar por él, ni tampoco dice para él. ¿Cierto? Que a veces tenemos esa idea, ¿no? Voy a trabajar para el Señor. Pero es muy diferente decir voy a trabajar con el Señor. Porque cuando trabajo con el Señor, que voy con Él, ¿cierto? Constantemente. Él va a mi lado y me va guiando, me va diciendo. Cuando yo trabajo por Él, puede ser que a veces vaya a hacer una cosa y no estoy teniendo en cuenta que Dios esté conmigo. Y a veces se cometen errores con eso. Hay mucha gente que ha cometido errores diciendo que está haciendo cosas para Dios. Pero si no te aseguras que Dios está a tu lado, puedes cometer un error. Por eso me gustaba mucho esta forma como lo presenta el autor, que dice que Dios invitó a Moisés a trabajar con él en su trabajo. Dios ya estaba haciendo cosas y quería hacerlas. Y Dios quiere hacer cosas con nosotros y ya lo está haciendo. Pero nosotros queremos trabajar con Él para aportar, por así decirlo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra vida que es única cada uno de nosotros. Es una cosa y hacerlo por Él es otra. O hacerlo para Él. Esa es la otra confusión. Voy a trabajar para el Señor. También es a veces decir, voy a trabajar para que Él me pague, para que Él me deba. Voy a hacer cosas para que después Dios quede en deuda conmigo. ¿Vieron que hay una frase que se repite mucho? Dios no le queda debiendo a nadie, o Dios es buen pagador. ¿Han escuchado eso? Que a veces en la iglesia se dice, ¿no? Es como que tú haces algo para Dios y tienes que esperar que Dios te pague y te pague bien. Pero es completamente diferente a lo que estamos hablando acá. De decir, no, Dios está trabajando y yo estoy trabajando con Él. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 2. Dice, responda a la pregunta que sigue en relación a las 3 afirmaciones anteriores. La pregunta A dice, ¿qué es lo que Dios ya estaba haciendo en relación a Israel? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando, ¿cierto? Pueden poner obrando también. Dios ya estaba haciendo cosas, digamos ahí. Esa es la pregunta A. La pregunta B, ¿qué evidencia prueba que Dios quería tener una relación personal y real con Moisés? Ahí la evidencia era esta zarza, que era algo sobrenatural. Generalmente va a haber algo raro. Hay gente que dice, yo entré a la iglesia y no supe cómo llegué a... Algunos dicen, yo estaba atrás sentado y de repente no supe cómo pasé adelante. Otros dicen, yo estaba hablando con esta persona y me empezó a decir lo que no tenía idea de que me pasaba a mí. Todas esas son cosas sobrenaturales que Dios usa como Él quiere, pero que son precisamente sobrenaturales, especiales para que nosotros tomemos atención. Acá pasa algo, ¿no? Para que llame nuestra atención. Y eso es lo que estaba pasando ahí. En la C, ¿cómo quería Dios que Moisés participara en la obra que él ya estaba haciendo? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Moisés a hacer? Que vaya a hablar con el faraón, o sea, lo envió
al faraón para que saque al pueblo de Egipto. ¿Sí? Lo mandó a hablar. ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? Para que saque al pueblo de Egipto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Pasamos a la hoja ya 27. Dice, cuando Dios está listo para hacer algo, siempre le revela a una persona o a su pueblo lo que va a hacer. Como dice Amós, capítulo 3, versículo 7, que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ojo con este versículo, que a veces muchas personas también lo toman en el sentido de que Dios tiene que decirme a mí primero lo que va a hacer para hacerlo. No se interpreta así de que Dios me tiene que pedir permiso a mí y si yo lo autorizo que Él lo haga. No es así. Es que Dios quiere precisamente invitarnos a que nosotros seamos partícipes. ¿Sí? Siempre pensemos en esto porque a veces como que leemos la Biblia o queremos interpretar desde un punto de vista más humanista, ¿no? O sea, poniéndonos a nosotros, seres humanos, como el centro. Y como que todas las cosas que pasan son alrededor mío, a lo que yo siento, lo que yo quiero, a mi bienestar. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, que es como debería ser, porque nuestra filosofía es, Cristo es el centro, ¿cierto? Y todo gira en torno a Él, entonces ahí sí cambia toda la perspectiva, porque ahí nosotros simplemente somos siervos, como dijimos en la clase pasada, somos colaboradores que nos podemos sumar o no, si queremos, porque es una invitación, pero no está todo centrado en nosotros, sino en Él. ¿Está bien? Entonces, Amós 3:7 dice eso, que Dios va a hacer cosas y se lo va a hacer saber a su pueblo, o a sus siervos, los profetas, dice acá. La Biblia está diseñada para ayudarle a entender las sendas de Dios. Luego, cuando comience a actuar en su vida, usted reconocerá que es Dios. Este es el final del día 4, ¿no? De esta unidad 1. El día 5, como les dije, lo que vamos a hacer es trabajarlo en la casa. Tiene varios textos para ir mirando, varios versículos. Entonces la idea es esta, la idea es que ustedes en toda esta semana puedan ver este día 5 que dice Dios obra a través de sus siervos, parte 2. Acá van a encontrar las otras 4 realidades. Acuérdense que eran 7 realidades, ¿cierto? Hoy vimos 3 nada más. ¿Cuáles eran las 3? A ver. Que Dios siempre está obrando. ¿La segunda cuál era? Una relación de amor y la invitación, ¿cierto? Esas son las 3. Las 4 que vienen van a estar en esta clase que vamos a hacer cada uno en nuestra casa. En el día 5. La realidad número 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces la idea es que podamos hacerla. Yo tampoco voy a poner nada en el grupo de WhatsApp ni nada de eso, sino que ustedes háganlo lo más tranquilo que puedan para que la próxima semana, cuando nos juntemos, podamos comentar, podamos ver qué respuestas puso cada uno en las preguntas y si Dios quiere y podemos tener el tiempo, hacemos como un resumen de los 5 días que estuvimos practicando. Como tarea para el jueves y el jueves venimos con la tarea hecha. Exactamente, hay que hacerlo. Hay que completar las preguntas y todo lo que está ahí. Acuérdense que pueden hacerlo como ustedes sientan que está bien. Porque después vamos a revisar las preguntas acá y los que se equivoquen obviamente van a estar castigados. No pasa nada. Porque acuérdense también que a veces Dios nos habla de forma diferente. Y eso es lo lindo por ahí de compartir, ¿no?
que podemos escuchar a otro y decir, por ejemplo, una cosa que decía Jorge, perdón Jorge, que soy un poco lento, pero lo entendí como 2 semanas después de una acotación que hizo cuando estábamos hablando de esto, de que Dios usa a las personas. Y Jorge, yo no lo entendí en ese momento, que Jorge decía que nosotros a veces menospreciamos a algunas personas porque nosotros cuestionamos, ¿cierto? Le decimos, ¿cómo Dios lo va a usar a esta persona? No sé, por ejemplo, hablemos de un artista, ¿no? Pero ¿cómo Dios lo va a usar a ese si anda cantando las mismas canciones que cantaba antes? Ahora recién lo entendí, lo que quiso decir Jorge. Pero, por ejemplo, eso nace de que estamos acá nosotros charlando y que cada uno puede dar una opinión y de repente Dios te habla a través de esas cosas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esta clase del día 5 lo vamos a hacer así. ¿Sí? Cada uno, entonces, su casita, tranquilo, responde todas las preguntas que están ahí. Las que no sepan qué poner, también las pueden dejar en blanco, no pasa nada. Y las vamos a comentar en la clase. Y ahí vemos qué pasó. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Y lo que vamos a hacer también, a ver si podemos, capaz que son muchas cosas, pero la próxima semana, junto con revisar esto y hacer como un resumen, me gustaría, si alguien quiere y tiene alguna pregunta sobre los 5 días que hemos estudiado, estaría bueno también que lo traiga y lo podemos comentar también, como para cerrar este ciclo de la unidad número 1, ¿sí?